Después de la muerte de Saúl, David se detuvo 2 días en Siclag, luego de haber derrotado a los amalecitas. Al tercer día, llegó a Siclag un hombre que venía del campamento de Saúl. En señal de duelo se presentó ante David con la ropa rasgada y la cabeza cubierta de ceniza, y se postró rostro en tierra. ¿De dónde vienes?, preguntó David. Vengo huyendo del campamento israelita, respondió. ¿Pero qué ha pasado?, exclamó David. Cuéntamelo todo. Pues resulta que nuestro ejército ha huido de la batalla y muchos han caído muertos, contestó el mensajero. Entre los caídos en combate se cuentan Saúl y su hijo Jonatán. ¿Y cómo sabes tú que Saúl y su hijo Jonatán han muerto?, preguntó David al criado que había traído la noticia. Por casualidad me encontraba yo en el monte Gilboa. De pronto vi a Saúl apoyado en su lanza y asediado por los carros y la caballería, respondió el criado. Saúl se volvió y al verme me llamó. Yo me puse a sus órdenes. Me preguntó quién era yo y respondí que era amalecita. Entonces me pidió que me acercara y me ordenó: mátame de una vez, pues estoy agonizando y no acabo de morir. Yo me acerqué y lo maté, pues me di cuenta de que no iba a sobrevivir al desastre. Luego le quité la corona de la cabeza y el brazalete que llevaba en el brazo para traérselos a usted, mi señor. Al oírlo, David y los que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Lloraron y ayunaron hasta el anochecer porque Saúl y su hijo Jonatán habían caído a filo de espada, y también por el ejército del Señor y por la nación de Israel. Entonces David preguntó al joven que había traído la noticia. ¿De dónde eres? Soy un extranjero amalecita, respondió. ¿Y cómo te atreviste a alzar la mano para matar al ungido del Señor?, reclamó David. Y enseguida llamó a uno de sus hombres y ordenó. Anda, mátalo. Aquel cumplió la orden y lo mató. David por su parte dijo. Que tu sangre caiga sobre tu cabeza. Tu boca misma te condena al admitir que mataste al ungido del Señor. David compuso este lamento en honor de Saúl y de su hijo Jonatán. Lo llamó el Cántico del Arco y ordenó que lo enseñaran a los habitantes de Judá. Así consta en el libro de Yasé. ¡Ay, Israel! Tus héroes yacen heridos en las alturas de tus montes. Como han caído los valientes. No lo anuncien en Gat. Ni lo pregonen en las calles de Ascalón. Para que no se alegren las filisteas. Ni lo celebren esas hijas de incircuncisos. ¡Ay, montes de Gilboa! Que no caiga sobre ustedes lluvia ni rocío. Que no crezca nada en sus campos. Porque allí deshonraron el escudo de Saúl. Nunca más será ungido con aceite. Jamás volvía el arco de Jonatán. Sin haberse saciado con la sangre de los heridos. Ni regresaba la espada de Saúl. Sin haberse hartado con la grasa de sus oponentes. Saúl. Jonatán. Fueron amados y admirados. Y en la vida y en la muerte inseparables. Más veloces eran que las águilas. Y más fuertes que los leones. ¡Ay, mujeres de Israel! Lloren por Saúl. Que las vestía con lujosa seda carmesí. Y las adornaba con joyas de oro. Como han caído los valientes en batalla. Jonatán yace muerto en tus alturas. Cuánto sufro por ti, Jonatán. Pues te quería como a un hermano. Más preciosa fue para mí tu amistad. Que el amor de las mujeres. Como han caído los valientes. Las armas de guerra han perecido. Pasado algún tiempo, David consultó al Señor. ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debes ir, respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quieres que vaya? A Hebrón. Así que David fue allá con sus 2 esposas, Ahinoam la jezreelita y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas. Entonces los habitantes de Judá fueron a Hebrón y allí ungieron a David como rey de su tribu. Además le comunicaron que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl. Entonces David envió a los de Jabes el siguiente mensaje: que el Señor los bendiga por haberle sido fieles a su señor Saúl y por darle sepultura. Y ahora, el Señor muestre a ustedes su amor y fidelidad, aunque yo también quiero recompensarlos por esto que han hecho. Cobren ánimo y sean valientes, pues aunque su señor Saúl ha muerto,
la tribu de Judá me ha ungido como su rey. Entretanto Abner, hijo de Ner, comandante del ejército de Saúl, llevó a Isboset, hijo de Saúl, a la ciudad de Mahanaim. Allí lo instauró rey de Galaad, de Asurí, de Jezreel, de Efraín, de Benjamín y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía 40 años cuando fue instaurado rey de Israel y reinó 2 años. La tribu de Judá, por su parte, reconoció a David, quien desde Hebrón reinó sobre la tribu de Judá durante 7 años y 6 meses. Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim con las tropas de Isboset, hijo de Saúl, y llegó a Gabaón. Joab, hijo de Sarbia, por su parte, salió al frente de las tropas de David. Los 2 ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y tomaron posiciones en lados opuestos. Entonces Abner dijo a Joab: «Propongo que salgan unos cuantos jóvenes y midan sus armas en presencia de nosotros». «De acuerdo», respondió Joab. Así que pasaron al frente 12 jóvenes del ejército benjamita de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Cada soldado agarró a su rival por la cabeza y le clavó la espada en el costado, de modo que ambos combatientes murieron al mismo tiempo. Por eso a aquel lugar, que queda cerca de Gabaón, se le llama Helcatazurín. Aquel día la batalla fue muy dura y los siervos de David derrotaron a Abner y a los soldados de Israel. Allí se encontraban Joab, Abisai y Asael, los 3 hijos de Sarbia. Asael, que corría tan ligero como una gacela en campo abierto, se lanzó tras Abner y lo persiguió sin vacilar. Al mirar hacia atrás, Abner preguntó: «¿Acaso no eres tú, Asael?» «Claro que sí», respondió. «Déjame tranquilo», exclamó Abner. «Más te vale que agarres a algún otro y que te quedes con sus armas». Pero Asael no hizo caso, así que Abner advirtió una vez más: «Deja ya de perseguirme o me veré obligado a matarte». Y entonces, ¿cómo podría mirar a la cara a tu hermano Joab? Como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner le dio un golpe con la punta trasera de su lanza y le atravesó el vientre. La lanza salió por la espalda y ahí mismo Asael cayó muerto. Todos los que pasaban por ahí se detenían a ver el cuerpo de Asael, pero Joab y Abisai se lanzaron tras Abner. Ya se ponía el sol cuando llegaron al collado de Amá, frente a Giaj, en el camino que lleva al desierto de Gabaón. Entonces los soldados benjamitas se reunieron para apoyar a Abner y, formando un grupo cerrado, tomaron posiciones en lo alto de una colina. Abner gritó a Joab: «¿Vamos a dejar que siga esta matanza? ¿No te das cuenta de que esto solo traerá amargura? ¿Qué esperas para ordenarles a tus soldados que dejen de perseguir a sus hermanos?» Joab respondió: «Tan cierto como que Dios vive, si no hubieras hablado, mis soldados habrían perseguido a sus hermanos hasta el amanecer». Enseguida Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados, dejando de perseguir a los israelitas, se detuvieron y ya no pelearon más. Toda esa noche Abner y sus hombres atravesaron el Arabá. Después de cruzar el Jordán, siguieron por todo el territorio de Bitrón hasta llegar a Mahanaim. Una vez que Joab dejó de perseguir a Abner, regresó y reunió a todo su ejército para contarlo. Además de Asael, faltaban 19 de los soldados de David. Sin embargo, los soldados de David habían matado a 360 de los soldados benjamitas de Abner. Tomaron luego el cuerpo de Asael y lo sepultaron en Belén, en la tumba de su padre. Toda esa noche Joab y sus hombres marcharon y llegaron a Hebrón al amanecer. La guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó durante mucho tiempo. David consolidaba más y más su reino, en tanto que el de Saúl se iba debilitando. Mientras estuvo en Hebrón, David tuvo los siguientes hijos. Su primogénito fue Amnón, hijo de Ahinoam la jezreelita. El segundo Kileab, hijo de Abigail, viuda de Nabal de Carmel. El tercero Absalón, hijo de Macá, la hija del rey Talmai de Gesur. El cuarto Adonías, hijo de Hagit. El quinto Sefatías, hijo de Abital. El sexto Itreán, hijo de Eglá, que era otra esposa de David. Estos son los hijos que nacieron mientras David estuvo en Hebrón. Durante la guerra entre las familias de Saúl y David, Abner fue consolidando su posición en el reino de Saúl. Isboset reclamó a Abner el haberse acostado con Rizpa, hija de Aya, que había sido concubina de Saúl. Abner se molestó mucho por el reclamo, así que respondió: ¿Acaso soy un perro al servicio de Judá? Hasta el día de hoy me he mantenido fiel a la familia de tu padre Saúl, incluso a sus parientes y amigos, y conste que no te he entregado en manos de David.
Y ahora me sales con que he cometido una falta con esa mujer. Que Dios me castigue sin piedad si ahora yo no procedo con David conforme a lo que el Señor juró. Voy a quitarle el reino a la familia de Saúl, y a establecer el trono de David sobre Israel y Judá, desde Dan hasta Berseba. Isboset no se atrevió a responderle a Abner ni una sola palabra, pues le tenía miedo. Entonces Abner envió unos mensajeros a decirle a David: ¿A quién pertenece la tierra, sino a usted? Haga un pacto conmigo y yo lo apoyaré para hacer que todo Israel se ponga de su parte. Muy bien, respondió David. Haré un pacto contigo, pero con esta condición: cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, hija de Saúl. De lo contrario, no te recibiré. Además, David envió unos mensajeros a decirle a Isboset: hijo de Saúl, devuélveme a mi esposa Mical, por la que di a cambio 100 prepucios de filisteos. Por tanto, Isboset mandó que se la quitaran a Paltiel, hijo de Lais, que era su esposo, pero Paltiel se fue tras ella, llorando por todo el camino hasta llegar a Bahurín. Allí Abner ordenó que regresara y Paltiel obedeció. Luego Abner habló con los jefes de Israel. Hace tiempo que ustedes quieren hacer rey a David. Ya pueden hacerlo, pues el Señor ha prometido: por medio de ti, que eres mi siervo, libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Abner habló también con los de Benjamín, y más tarde fue a Hebrón para contarle a David todo lo que Israel y la tribu de Benjamín deseaban hacer. Cuando Abner llegó a Hebrón, David preparó un banquete para él y los 20 hombres que lo acompañaban. Allí Abner propuso a David: mi señor y rey, permítame convocar a todo Israel para que hagan un pacto con usted, y así su reino se extenderá a su gusto. Con esto David despidió a Abner y éste se fue en paz. Ahora bien, los soldados de David regresaban con Joab de una de sus campañas y traían un gran botín. Abner ya no estaba con David en Hebrón, pues David lo había despedido y él se había ido en paz. Cuando llegó Joab con la tropa que lo acompañaba, le notificaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y que el rey lo había dejado ir en paz. Por tanto, Joab fue a ver al rey y le dijo: ¿qué ha hecho usted? Abner vino a verlo porque lo dejó ir. Ahora ya se ha ido. Usted lo conoce. Lo más seguro es que haya venido con engaño para averiguar qué planes tiene, y para enterarse de todo lo que usted está haciendo. En cuanto Joab salió de hablar con David, envió mensajeros tras Abner, los cuales lo hicieron volver del pozo de Sira. Pero de esto Joab no dijo nada a David. Cuando Abner regresó a Hebrón, Joab lo llevó aparte a la entrada de la ciudad, como para hablar con él en privado. Allí lo apuñaló en el vientre y Abner murió. Así Joab se vengó de la muerte de su hermano Asael. Algún tiempo después David se enteró de esto y declaró: hago constar ante el Señor que mi reino y yo somos totalmente inocentes de la muerte de Abner, hijo de Ner. Los responsables de su muerte son Joab y toda su familia. Que nunca falte en la familia de Joab alguien que sufra de hemorragia o una enfermedad en la piel, o que use muletas, o que muera violentamente, o que pase hambre. Joab y su hermano Abisai asesinaron a Abner porque en la batalla de Gabaón él había matado a Asael, hermano de ellos. David ordenó a Joab y a todos los que estaban con él: rásguense las vestiduras, vístanse de luto y hagan duelo por Abner. El rey David en persona marchó detrás del féretro y Abner fue enterrado en Hebrón. Junto a la tumba, el rey lloró a gritos y todo el pueblo lloró con él. Entonces el rey compuso este lamento por Abner. ¿Por qué tenía que morir Abner? ¿Cómo mueren los canallas? No tenías atadas las manos. Ni te habían encadenado los pies. Caíste como el que cae. En manos de criminales. Y el pueblo lloró aún más. Todos se acercaron a David y le rogaron que comiera algo mientras todavía era de día, pero él hizo este juramento: que Dios me castigue sin piedad si pruebo pan o algún otro alimento antes de que se ponga el sol. La gente prestó atención y a todos les pareció bien. En realidad, todo lo que hacía el rey les agradaba. Aquel día todo el pueblo y todo Israel reconocieron que el rey no había sido responsable de la muerte de Abner, hijo de Ner. El rey también dijo a su gente: ¿no se dan cuenta de que hoy ha muerto en Israel un comandante y hombre extraordinario? En cuanto a mí, aunque me han ungido rey, soy todavía débil, no puedo hacerles frente a estos hijos de Sarbia. Que el Señor pague al malhechor según sus malas obras. Cuando Isboset, hijo de Saúl, se enteró que Abner había muerto en Hebrón, se acobardó y con él todo Israel. Isboset contaba con 2 sujetos que lideraban bandas armadas.
Uno de ellos se llamaba Baná y el otro, Recab, ambos eran hijos de Rimón el Berotita y pertenecían a la tribu de Benjamín. Berot se consideraba parte de Benjamín, pues los habitantes de Berot se habían refugiado en Gitayín, donde hasta la fecha residen. Por otra parte, Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo de 5 años, llamado Mefiboset, que estaba tullido. Resulta que cuando de Jezreel llegó la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán, su nodriza lo cargó para huir, pero con el apuro, se le cayó y por eso quedó cojo. Ahora bien, Recab y Baná, los hijos de Rimón el Berotita, partieron para la casa de Isboset y llegaron en pleno calor del día, cuando él dormía la siesta. Con el pretexto de sacar un poco de trigo, Recab y su hermano Baná entraron al interior de la casa y allí mismo lo apuñalaron en el vientre. Después de eso, escaparon. Se habían metido en la casa mientras Isboset estaba en la alcoba, acostado en su cama. Lo mataron a puñaladas, luego le cortaron la cabeza y se la llevaron. Caminaron toda la noche por el Arabá y al llegar a Hebrón, entregaron a David la cabeza de Isboset y le dijeron al rey: «Aquí traemos la cabeza de Isboset, hijo de su enemigo Saúl, que intentó matarlo a usted. El Señor ha vengado hoy a mi señor el rey por lo que Saúl y su descendencia hicieron». Pero David respondió a Recab y a Baná, los hijos de Rimón el Berotita: «El Señor me ha librado de todas mis angustias y tan cierto como que Él vive, les aseguro que quien me anunció la muerte de Saúl se imaginaba que me traía buenas noticias, pero la recompensa que le di por tan buenas noticias fue apresarlo y matarlo en Siclag. Y con mayor razón castigaré a los malvados que han dado muerte a un inocente mientras éste dormía en su propia cama. ¿Acaso no voy a vengar su muerte exterminándolos a ustedes de la tierra?». Entonces David ordenó a sus soldados que los mataran y que además les cortaran las manos y los pies, y colgaran sus cuerpos junto al estanque de Hebrón. En cambio, la cabeza de Isboset la enterraron en Hebrón, en el sepulcro de Abner. Todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David. Le dijeron: «Nosotros somos de la misma sangre. Ya desde antes, cuando Saúl era nuestro rey, usted dirigía a Israel en sus campañas. Además el Señor le dijo a usted: «Tú pastorearás a mi pueblo Israel, y lo gobernarás». Así pues, todos los jefes de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Allí el rey hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años. Durante 7 años y 6 meses fue rey de Judá en Hebrón, luego reinó en Jerusalén sobre todo Israel y Judá durante 33 años. El rey y sus soldados marcharon sobre Jerusalén para atacar a los jebuseos que vivían allí. Los jebuseos, pensando que David no podría entrar en la ciudad, dijeron a David: «Aquí no entrarás, para ponerte en retirada, nos bastan los ciegos y los cojos». Pero David se apoderó de la fortaleza de Sión, que también se conoce como la ciudad de David. Aquel día David dijo: «Todo el que vaya a matar a los jebuseos, que suba por el acueducto, para alcanzar a los cojos y a los ciegos. Los aborrezco». De ahí viene el dicho: «Los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio». David se estableció en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Luego construyó una muralla alrededor, desde el terraplén hasta el palacio. Y David se fortaleció más y más, porque el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. Hiram, rey de Tiro, envió mensajeros a David y también madera de cedro, canteros y carpinteros para construirle un palacio. Con esto David se dio cuenta de que el Señor, por amor a su pueblo, lo había establecido a él como rey sobre Israel, y había engrandecido su reino. Cuando David se trasladó de Hebrón a Jerusalén, tomó más concubinas y esposas con las cuales tuvo otros hijos y otras hijas. Los hijos que tuvo allí fueron: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ijar, Elisúa, Nefec, Jafía, Elisama, Eliadá y Elifelet. Al enterarse los filisteos de que David había sido ungido rey de Israel, subieron todos ellos contra él, pero David lo supo de antemano y bajó a la fortaleza. Los filisteos habían avanzado, desplegando sus fuerzas en el valle de Refaín. Así que David consultó al Señor: ¿Debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor, te aseguro que los entregaré en tus manos. Entonces David fue a Baal-Perasín y allí los derrotó. Y David dijo: como se abren brechas en el agua, así el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos. Por eso aquel lugar se llama Baal-Perasín. Allí los filisteos abandonaron a sus ídolos, y David y sus soldados se los llevaron.
Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín. Así que David consultó al Señor y éste respondió: No los ataques de frente, sino rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Geba hasta Huezer. Una vez más, David reunió los 30.000 soldados escogidos de Israel. Con estos soldados y todo su ejército, partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual se invoca su nombre, el nombre del Señor de los ejércitos que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Uza y Agío, hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agío iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos, sistros y címbalos. Al llegar al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, pero Uza extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Uza por su atrevimiento y lo hirió de muerte, de modo que Uza murió junto al arca de Dios. David se enojó porque el Señor había matado a Uza, así que llamó a aquel lugar Perez-Uza, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: ¿Cómo voy a traerme el arca del Señor? Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-Edom, oriundo de Gat. Fue así como el arca del Señor permaneció 3 meses en la casa de Obed-Edom de Gat, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su familia. En cuanto dijeron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom y toda su hacienda, David fue a la casa de Obed-Edom y, en medio de gran algarabía, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca del Señor cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido con un efod de tela de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de trompetas, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Sucedió que al entrar el arca del Señor a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. El arca del Señor fue llevada a la tienda que David había preparado. Allí la instalaron, y luego David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. A cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, repartió pan, una torta de dátiles y una torta de pasas. Después de eso, todos regresaron a sus casas. Cuando David volvió para bendecir a su familia, Mical, la hija de Saúl, salió al encuentro y le reprochó: «Qué distinguido se ha visto hoy el rey de Israel desnudándose como un cualquiera en presencia de las esclavas de sus oficiales». David respondió: «Lo hice en presencia del Señor, quien en vez de escoger a tu padre o a cualquier otro de su familia, me escogió a mí y me hizo gobernante de Israel, que es el pueblo del Señor. De modo que seguiré bailando en presencia del Señor, y me rebajaré más todavía, hasta humillarme completamente. Sin embargo, esas mismas esclavas de quienes hablas me rendirán honores». Y Mical, hija de Saúl, murió sin haber tenido hijos. Una vez el rey David estuvo instalado en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. Entonces el rey dijo al profeta Natán: «Como puedes ver, yo habito en un palacio de cedro, mientras que el arca de Dios se encuentra bajo el toldo de una tienda». «Bien», respondió Natán. «Haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted». Pero aquella misma noche la palabra del Señor vino a Natán y le dijo: «Ve y dile a mi siervo David que así dice el Señor: ¿serás tú acaso quien me construya una casa para que yo la habite? Desde el día en que liberé a los israelitas de Egipto y hasta el día de hoy, no he habitado en casa alguna, sino que he andado de acá para allá, en una tienda a manera de santuario. Todo el tiempo que anduve con los israelitas, ¿acaso le reclamé a alguno de los gobernantes, a los que ordené pastorear a mi pueblo Israel, el no haberme construido una casa de cedro? Pues bien, dile a mi siervo David que así dice el Señor de los ejércitos:
yo te saqué del redil para que, en vez de cuidar ovejas, gobernaras a mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has ido y he aniquilado a todos tus enemigos. Y ahora voy a hacerte tan famoso como los más grandes de la tierra. También voy a designar un lugar para mi pueblo Israel, y allí los plantaré para que puedan vivir sin sobresaltos. Sus malvados enemigos no volverán a oprimirlos como lo han hecho desde el principio, desde el día en que nombré líderes sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Pero ahora el Señor te hace saber que será Él quien te construya una casa. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será Él quien construya una casa en honor de mi nombre y yo afirmaré el trono de su reino para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Natán comunicó todo esto a David, tal como lo había recibido por revelación. Luego el rey David se presentó ante el Señor y dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar tan lejos? Como si esto fuera poco, oh Señor y Dios, has hecho promesas a este tu siervo en cuanto al futuro de su casa. Tal es tu plan para con los hombres, mi Señor y Dios. ¿Qué más podría decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Has hecho todas estas grandes maravillas en cumplimiento de tu palabra, según tu voluntad, y las has dado a conocer a tu siervo. ¡Qué grande eres, mi Señor y Dios! Nosotros mismos hemos aprendido que no hay nadie como tú, y que aparte de ti no hay Dios. ¿Y qué nación se puede comparar con tu pueblo Israel? Es la única nación en la tierra que tú has redimido para hacerla tu propio pueblo y para dar a conocer tu nombre. Hiciste grandes y asombrosas maravillas cuando al paso de tu pueblo, al cual redimiste de Egipto, expulsaste a las naciones y a sus dioses. Estableciste a Israel para que fuera tu pueblo para siempre y para que tú, Señor, fueras su Dios. Y ahora, Señor y Dios, reafirma para siempre la promesa que has hecho a tu siervo y a su casa. Cumple tu palabra para que tu nombre sea siempre exaltado y para que todos digan, el Señor de los ejércitos es Dios de Israel. Entonces la casa de tu siervo David quedará establecida en tu presencia. Señor de los ejércitos, Dios de Israel, tú le has revelado a tu siervo el propósito de establecerle una casa y por eso tu siervo se ha atrevido a hacerte esta súplica. Oh Señor y Dios, tú eres Dios y has prometido tanta bondad a tu siervo. Tus promesas son fieles. Dígnate entonces bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre, pues tú mismo, Señor y Dios, lo has prometido. Si tú bendices la dinastía de tu siervo, quedará bendita para siempre. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de Mete-Gama. También derrotó a los moabitas, a quienes obligó a tenderse en el suelo y midió con un cordel, a los que cabían a lo largo de 2 medidas los condenó a muerte, pero dejó con vida a los que quedaban dentro de la medida siguiente. Fue así como los moabitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hadadezer, hijo del rey Rehob de Sobá, cuando Hadadezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Eufrates. David capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20.000 soldados de infantería. También rompió las patas de los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los arameos de Damasco acudieron en auxilio de Hadadezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22.000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los arameos pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en las ciudades de Tebaj y Berotai, poblaciones de Hadadezer. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadadezer. Como Tou también era enemigo de Hadadezer, envió a su hijo Jorán a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadadezer en batalla. Jorán llevó consigo objetos de plata, de oro y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como lo había hecho con la plata y el oro de todas las naciones que él había subyugado, Edom, Moab, Amón, Filistea y Amalek. También consagró el botín que había quitado a Hadadezer, hijo del rey Rehob de Sobá.
La fama de David creció aún más cuando regresó victorioso del Valle de la Sal, donde aniquiló a 18.000 edomitas. También puso guarniciones en Edom, las estableció por todo el país, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas el Señor le daba la victoria. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército, Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario, Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, Seraías era el cronista, Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los soldados quereteos y peleteos, y los hijos de David eran sacerdotes. El rey David averiguó si había alguien de la familia de Saúl a quien pudiera beneficiar en memoria de Jonatán, y como la familia de Saúl había tenido un administrador que se llamaba Siba, mandaron por él. Cuando Siba se presentó ante el rey David, éste preguntó: ¿Tú eres Siba? A sus órdenes, respondió. ¿No queda nadie de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Volvió a preguntar el rey. Sí, todavía le queda a Jonatán un hijo que está tullido de ambos pies, le respondió Siba al rey. ¿Y dónde está? En Lodebar, vive en casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces el rey David mandó a buscarlo a casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante el rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset?, preguntó David. A sus órdenes, respondió él. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que pertenecían a tu abuelo Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se postró y dijo: ¿Y quién es este siervo suyo para que usted se fije en él? Si no valgo más que un perro muerto. Pero David llamó a Siba, el administrador de Saúl, y dijo: Todo lo que pertenecía a tu amo Saúl y a su familia se lo entrego a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para el sustento de su casa. Que te ayuden tus 15 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre comerá en mi mesa. Tu servidor hará todo lo que mi señor el rey me ordene, respondió Siba. A partir de ese día Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Toda la familia de Siba estaba al servicio de Mefiboset, quien tenía un hijo pequeño llamado Micaías. Tullido de ambos pies, Mefiboset vivía en Jerusalén, pues siempre se sentaba a la mesa del rey. Pasado algún tiempo murió el rey de los amonitas y su hijo Hanún lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nahás, tal como su padre lo fue conmigo. Así que envió a unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas, los comandantes de ese pueblo aconsejaron a Hanún, su rey: ¿y acaso cree usted que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame y porque quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que los ha enviado a explorar y espiar la ciudad para luego destruirla? Entonces Hanún mandó que apresaran a los mensajeros de David, y que les afeitaran media barba y cortaran su ropa por la mitad, dejándolos desnudos de la cintura hacia abajo. Y así los despidió. Los hombres de David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta los amonitas de que habían ofendido a David, hicieron trámites para contratar mercenarios, de entre los arameos de Bet-Rehob y de Sobá, 20.000 soldados de infantería, del rey de Macá, 1.000 hombres, y de Tob, 12.000 hombres. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad y se alistaron para la batalla, mientras que los arameos de Sobá y Rehob se quedaron aparte, en campo abierto, junto con los hombres de Tob y de Macá. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió a las mejores tropas israelitas para pelear contra los arameos. El resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai, para que enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó: si los arameos pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo iré a tu rescate. ¡Ánimo! Luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida Joab y sus tropas avanzaron contra los arameos y estos huyeron de él. Al ver que los arameos se daban a la fuga,
también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab suspendió el ataque contra los amonitas y regresó a Jerusalén. Los arameos, al verse derrotados por Israel, volvieron a reunirse. Además, Hadadezer mandó movilizar a los arameos que estaban al otro lado del río Eufrates, los cuales fueron a Gelán bajo el mando de Sobac, comandante del ejército de Hadadezer. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y marchó hacia Gelán. Los arameos se enfrentaron con David y lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 700 soldados que guiaban los carros de guerra y a 40.000 de infantería. También hirió a Sobac, comandante del ejército arameo, quien murió allí mismo. Al ver que los arameos habían sido derrotados por los israelitas, todos los reyes vasallos de Hadadezer hicieron la paz con los israelitas y se sometieron a ellos. Y nunca más se atrevieron los arameos a ir en auxilio de los amonitas. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y, cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. Y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David preguntó cómo estaban Joab y los soldados, y cómo iba la campaña. Luego dijo: vete a tu casa y lávate los pies. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio, donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que preguntó: ¿has hecho un viaje largo, por qué no fuiste a tu casa? En este momento, respondió Urías, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre, y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa. Tan cierto como que usted vive, yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate hoy aquí y mañana te enviaré de regreso, respondió David. Urías se quedó ese día en Jerusalén. Pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. A la mañana siguiente David escribió una carta a Joab, y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte: ¿por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla? ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Yerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías elitita, su siervo. El mensajero partió y al llegar contó a David todo lo que Joab había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías elitita, su siervo. Entonces David dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad, hasta destruirla. Y anímalo. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa.
Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho desagradó al Señor. El Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando se presentó ante David, dijo: 2 hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas, en cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y, como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que respondió a Natán: tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán dijo a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí como rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá. Y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más, porque entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada, asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa, lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor: yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. He pecado contra el Señor. Reconoció David ante Natán. El Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás, contestó Natán. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has mostrado desprecio al Señor. Dicho esto, Natán volvió a su casa. Y el Señor hirió al hijo que la esposa de Urías había dado a David, de modo que el niño cayó gravemente enfermo. David se puso a rogar a Dios por él, ayunaba y pasaba las noches tirado en el suelo. Los oficiales de su corte iban a verlo y le rogaban que se levantara, pero él se resistía y aún se negaba a comer con ellos. 7 días después, el niño murió. Los oficiales de David tenían miedo de darle la noticia, pues decían: si cuando el niño estaba vivo hablábamos al rey y no nos hacía caso, ¿qué locura no hará ahora si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, al ver que sus oficiales estaban cuchicheando, se dio cuenta de lo que había pasado y preguntó: ¿ha muerto el niño? Sí, ya ha muerto, respondieron. Entonces David se levantó del suelo y enseguida se bañó y se perfumó, luego se cambió de ropas y fue a la casa del Señor para adorar. Después regresó al palacio, pidió que le sirvieran alimentos y comió. ¿Qué forma de actuar es esta?, preguntaron sus oficiales. Cuando el niño estaba vivo usted ayunaba y lloraba, pero ahora que se ha muerto usted se levanta y se pone a comer. David respondió: es verdad que cuando el niño estaba vivo yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde él está, aunque él ya no volverá a mí. Luego David fue a consolar a su esposa y se unió a ella. Betsabé le dio un hijo, al que llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó a decir por medio del profeta Natán que le pusieran por nombre Jedidías, por disposición del Señor. Mientras tanto, Joab había atacado la ciudad amonita de Rabá y capturado la fortaleza real. Entonces envió unos mensajeros a decirle a David: acabo de atacar a Rabá y he capturado los depósitos de agua. Ahora, pues, le pido a usted que movilice el resto de las tropas para sitiar y capturar la ciudad. Si no, lo haré yo mismo y le pondrán mi nombre. Por tanto, David, movilizando todas las tropas, marchó contra Rabá, la atacó y la capturó. Al rey de los amonitas le quitó la corona de oro que tenía puesta, la cual pesaba 1 talento y estaba adornada con piedras preciosas. Luego se la pusieron a David. Además, David saqueó la ciudad y se llevó un botín inmenso. Expulsó de allí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, picos y hachas de hierro, y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillos.
Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas, después de lo cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Pasado algún tiempo sucedió lo siguiente. Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy bella que se llamaba Tamar, y Amnón, otro hijo de David, se enamoró de ella. Pero como Tamar era virgen, Amnón se enfermó de angustia al pensar que sería muy difícil llevar a cabo sus intenciones con su hermana. Sin embargo, Amnón tenía un amigo muy astuto que se llamaba Jonadab, hijo de Simá y sobrino de David. Jonadab preguntó a Amnón: ¿Cómo es que tú, todo un príncipe, te ves cada día peor? ¿Por qué no me cuentas lo que te pasa? Es que estoy muy enamorado de Tamar, la hermana de mi medio hermano Absalón, respondió Amnón. Jonadab sugirió: Acuéstate y finge que estás enfermo. Cuando tu padre vaya a verte, dile, por favor, que venga mi hermana Tamar a darme de comer. Quisiera verla preparar la comida aquí mismo, y que ella me la sirva. Así que Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Y cuando el rey fue a verlo, Amnón dijo: Por favor, que venga mi hermana Tamar a prepararme aquí mismo 2 tortas y que me las sirva. David envió un mensajero a la casa de Tamar, para que diera este recado: Ve a casa de tu hermano Amnón y prepárale la comida. Tamar fue a casa de su hermano Amnón y lo encontró acostado. Tomó harina, la amasó, preparó las tortas allí mismo y las coció. Luego tomó la sartén para servirle, pero Amnón se negó a comer y ordenó: Fuera de aquí todos. Una vez que todos salieron, Amnón dijo a Tamar: Trae la comida a mi habitación y dame de comer tú misma. Ella tomó las tortas que había preparado y se las llevó a su hermano Amnón a la habitación, pero cuando se acercó para darle de comer, él la agarró por la fuerza y dijo: Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Pero ella exclamó: No, hermano mío. No me fuerces, que esto no se hace en Israel. No cometas esta infamia. ¿A dónde iría yo con mi vergüenza? ¿Y qué sería de ti? Serías visto en Israel como un depravado. Yo te ruego que hables con el rey, con toda seguridad, no se opondrá a que yo sea tu esposa. Pero Amnón no hizo caso, sino que aprovechándose de su fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero el odio que sintió por ella después de violarla fue mayor que el amor que antes había tenido. Así que dijo: Levántate y vete. No me eches de aquí. Respondió ella: Después de lo que has hecho conmigo, echarme de aquí sería una maldad aún más terrible. Pero él no hizo caso, sino que llamó a su criado y ordenó: Echa de aquí a esta mujer y cierra la puerta. Así que el criado la echó de la casa y luego cerró bien la puerta. Tamar llevaba puesta una túnica muy elegante, pues así se vestían las princesas vírgenes. Al salir, se echó ceniza en la cabeza, se rasgó la túnica y con las manos a la cabeza se fue por el camino llorando a gritos. Entonces su hermano Absalón dijo: Así que tu hermano Amnón ha estado contigo. Pues bien, hermana mía, cálmate y no digas nada. Toma en cuenta que es tu hermano. Desolada, Tamar se quedó a vivir en casa de su hermano Absalón. El rey David, al enterarse de todo lo que había pasado, se enfureció. Absalón, por su parte, no le dirigía la palabra a Amnón, pues lo odiaba por haber violado a su hermana Tamar. Pasados 2 años, Absalón convidó a todos los hijos del rey a un banquete en Baal-Hazor, cerca de la frontera de Efraín, donde sus hombres estaban esquilando ovejas. Además, se presentó ante el rey y dijo: Este siervo suyo tiene esquiladores trabajando. Le ruego a su majestad venir con su corte. No, hijo mío, respondió el rey. No debemos ir todos, pues te seríamos una carga. Absalón insistió, pero el rey no quiso ir, sin embargo, le dio su bendición. Entonces Absalón dijo: Ya que usted no viene, ¿por qué no permite que nos acompañe mi hermano Amnón? ¿Y para qué va a ir contigo? Preguntó el rey. Pero tanto insistió Absalón que el rey dejó que Amnón y sus otros hijos fueran con Absalón. Este, por su parte, había dado instrucciones a sus criados: no pierdan de vista a Amnón. Y cuando se le alegre el corazón por el vino, yo daré la señal de ataque y ustedes lo matarán. No tengan miedo, pues soy yo quien da la orden. Ánimo, sean valientes. Los criados hicieron con Amnón tal como Absalón había ordenado. Entonces los otros hijos del rey se levantaron, montó cada uno su mula y salieron huyendo.
Todavía estaban en camino cuando llegó este rumor a oídos de David: Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Ninguno de ellos ha quedado con vida. El rey se levantó y, rasgándose las vestiduras en señal de duelo, se tiró al suelo. También todos los oficiales que estaban con él se rasgaron las vestiduras. Pero Jonadab, el hijo de Simei, sobrino de David, intervino. No piense mi señor que todos los príncipes han sido asesinados, solo Amnón. Absalón ya lo tenía decidido desde el día en que Amnón violó a su hermana Tamar. Mi señor el rey no debe dejarse llevar por el rumor de que han muerto todos sus hijos, pues el único que ha muerto es Amnón. El centinela de la ciudad alzó la vista y vio que del oeste, por la ladera del monte, venía bajando una gran multitud. Entonces fue a decirle al rey: veo venir gente por el camino de Joronayim, por la ladera del monte. Mientras tanto, Absalón había huido. Jonadab comentó al rey: aquí llegan los hijos del rey, tal como yo le había dicho. Apenas había terminado de hablar cuando entraron los hijos del rey, todos ellos lloraban a voz en cuello. También el rey y sus oficiales se pusieron a llorar desconsoladamente. Absalón, en su huida, fue a refugiarse con Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Pero el rey David lloraba todos los días por su hijo Amnón. Absalón se quedó en Gesur 3 años. Y cuando el rey David se consoló por la muerte de Amnón, comenzó a sentir grandes deseos de ver a Absalón. Joab, hijo de Sarbia, se dio cuenta de que el rey extrañaba mucho a Absalón. Por eso mandó traer a una mujer muy astuta, la cual vivía en Tecoa, y dijo: quiero que te vistas de luto y que no te eches perfume, sino que finjas estar de duelo, como si llevaras mucho tiempo llorando la muerte de alguien. Luego Joab le ordenó presentarse ante el rey, explicándole antes lo que tenía que decirle. Cuando aquella mujer de Tecoa se presentó ante el rey, hizo una reverencia y se postró rostro en tierra. «Ayúdeme, su majestad», exclamó. «¿Qué te pasa?», preguntó el rey. «Soy una pobre viuda», respondió ella, «mi esposo ha muerto. Esta servidora suya tenía 2 hijos, los cuales se pusieron a pelear en el campo. Como no había nadie que los separara, uno de ellos le asestó un golpe al otro y lo mató. Pero ahora resulta que toda la familia se ha puesto en contra de esta servidora suya. Me exigen que entregue al asesino para que lo maten, y así vengar la muerte de su hermano, aunque al hacerlo eliminen al heredero. La verdad es que de esa manera apagarían la última luz de esperanza que me queda, y dejarían a mi esposo sin nombre ni descendencia sobre la tierra. Regresa a tu casa, que yo me encargaré de este asunto, respondió el rey. Pero la mujer de Tecoa respondió: mi señor y rey, la culpa caiga sobre mí y sobre mi familia, y no sobre el rey ni su trono. Si alguien te amenaza, insistió el rey, tráemelo para que no vuelva a molestarte. Entonces ella suplicó: ruego a su majestad invocar al Señor su Dios, para que quien deba vengar la muerte de mi hijo no aumente mi desgracia matando a mi otro hijo. Tan cierto como que el Señor vive, respondió el rey, te aseguro que tu hijo no perderá ni un solo cabello. Pero la mujer siguió diciendo: permita mi señor y rey que esta servidora suya diga algo más. Habla. ¿Cómo es que intenta usted hacer lo mismo contra el pueblo de Dios? Al prometerme el rey estas cosas, se declara culpable, pues no deja regresar a su hijo desterrado. Así como el agua que se derrama en tierra no se puede recoger, así también todos tenemos que morir. Pero Dios no nos arrebata la vida, sino que provee los medios para que el desterrado no siga separado de él para siempre. Yo he venido a hablar con mi señor el rey porque hay gente que me ha infundido temor. He pensado, voy a hablarle al rey, tal vez me conceda lo que le pida, librándonos a mí y a mi hijo de quien quiere eliminarnos, para quedarse con la heredad que Dios nos ha dado. Pensé además que su palabra me traería alivio, pues mi señor el rey es como un ángel de Dios, que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Que el Señor su Dios esté con usted. Al llegar a este punto, el rey dijo a la mujer: voy a hacerte una pregunta y te pido que no me ocultes nada. Dígame usted. ¿Acaso no está Joab detrás de todo esto? La mujer respondió: tan cierto como que mi señor y rey vive, su pregunta ha dado en el blanco. En efecto, fue su siervo Joab quien me instruyó y puso en mis labios todo lo que he dicho. Lo hizo con el propósito de cambiar la situación, pero mi señor tiene la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en el país. Entonces el rey llamó a Joab y le dijo:
Estoy de acuerdo. Anda, haz que regrese el joven Absalón. Postrándose rostro en tierra, Joab hizo una reverencia al rey, y le dio las gracias, añadiendo: Hoy sé que cuento con el favor de mi señor y rey, pues usted ha accedido a mi petición. Dicho esto, Joab emprendió la marcha a Gesur y regresó a Jerusalén con Absalón. Pero el rey dio esta orden: que se retire a su casa y que nunca me visite. Por tanto, Absalón tuvo que irse a su casa sin presentarse ante el rey. En todo Israel no había ningún hombre tan admirado como Absalón por su hermosura, era perfecto de pies a cabeza. Tenía una cabellera tan pesada que una vez al año tenía que cortársela, y según la medida oficial, el pelo cortado pesaba 200 siclos. Además, tuvo 3 hijos y una hija. Su hija, que se llamaba Tamar, llegó a ser una mujer muy hermosa. Absalón vivió en Jerusalén durante 2 años sin presentarse ante el rey. Un día, pidió a Joab que fuera a ver al rey, pero Joab no quiso ir. Se lo volvió a pedir, pero Joab se negó a hacerlo. Así que Absalón dio esta orden a sus criados: miren, Joab ha sembrado cebada en el campo que tiene junto al mío. Vayan y préndanle fuego. Los criados fueron e incendiaron el campo de Joab. Entonces, este fue enseguida a casa de Absalón y reclamó: ¿Por qué tus criados han prendido fuego a mi campo? Y Absalón respondió: Te pedí que fueras a ver al rey y le preguntaras para qué he vuelto de Gesur. Más me habría valido quedarme allá. Voy a presentarme ante el rey y si soy culpable de algo, que me mate. Joab fue a comunicárselo al rey. Este mandó llamar a Absalón, quien se presentó ante el rey, hizo una reverencia y se postró rostro en tierra. A su vez, el rey recibió a Absalón con un beso. Pasado algún tiempo, Absalón consiguió carros de combate, algunos caballos y una escolta de 50 soldados. Se levantaba temprano y se ponía a la vera del camino, junto a la entrada de la ciudad. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para resolver un pleito, Absalón lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era y Absalón aseguraba: tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. Enseguida añadía: ojalá me pusieran por juez en el país. Todo el que tuviera un pleito o una demanda vendría a mí, y yo le haría justicia. Además de esto, si alguien se acercaba para postrarse ante él, Absalón le tendía los brazos, lo abrazaba y lo saludaba con un beso. Esto hacía Absalón con todos los israelitas que iban a ver al rey para que les resolviera algún asunto, y así fue ganándose el cariño del pueblo. Al cabo de 4 años, Absalón dijo al rey: Permítame ir a Hebrón, a cumplir una promesa que hice al Señor. Cuando vivía en Gesur de Aram, hice esta promesa: si el Señor me concede volver a Jerusalén, le ofreceré un sacrificio. Vete tranquilo, respondió el rey. Absalón emprendió la marcha a Hebrón, pero al mismo tiempo envió mensajeros por todas las tribus de Israel con este mensaje: tan pronto como oigan el toque de trompeta, exclamen: Absalón reina en Hebrón. Además, desde Jerusalén llevó Absalón a 200 invitados, los cuales lo acompañaron de buena fe y sin sospechar nada. Luego, mientras celebraba los sacrificios, Absalón mandó llamar a un consejero de su padre David, el cual se llamaba Agitofel y era del pueblo de Gilo. Así la conspiración fue tomando fuerza, y el número de los que seguían a Absalón crecía más y más. Un mensajero llevó a David esta noticia: todos los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: Vámonos de aquí. Tenemos que huir, pues de otro modo no podremos escapar de Absalón. Démonos prisa, no sea que él se nos adelante. Si nos alcanza, nos traerá la ruina y pasará a toda la gente a filo de espada. Como diga su majestad, respondieron los oficiales, nosotros estamos para servirle. De inmediato partió el rey acompañado de toda la corte, con excepción de 10 concubinas que dejó para cuidar el palacio. Habiendo salido del palacio con todo su séquito, se detuvo junto a la casa más lejana de la ciudad. Todos sus oficiales se pusieron a su lado. Entonces los quereteos y los peleteos, y 600 gititas que lo habían seguido desde Gad, desfilaron ante el rey. El rey se dirigió a Itai el gitita. ¿Y tú por qué vienes con nosotros? Regresa y quédate con el rey Absalón, ya que eres extranjero y has sido desterrado de tu propio país. ¿Cómo voy a dejar que nos acompañes, si acabas de llegar y ni yo mismo sé a dónde vamos? Regresa y llévate a tus paisanos.
Y que el amor y la fidelidad de Dios te acompañen. Pero Ittai respondió al rey: Tan cierto como que el Señor vive y tan cierto como que mi señor el rey vive, le aseguro que para vida o para muerte, iré a donde quiera que usted vaya. Está bien, contestó David, ven con nosotros. Así que Ittai el gitita marchó con todos los hombres de David y con las familias que lo acompañaban. Todo el pueblo lloraba a gritos mientras David pasaba con su gente y, cuando el rey cruzó el arroyo de Cedrón, toda la gente comenzó la marcha hacia el desierto. Entre ellos se encontraba también Sadoc, con los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Estos hicieron descansar el arca en el suelo, y Abiatar ofreció sacrificios hasta que toda la gente terminó de salir de la ciudad. Luego dijo el rey al sacerdote Sadoc: Devuelve el arca de Dios a la ciudad. Si cuento con el favor del Señor, él hará que yo regrese y vuelva a ver el arca y el lugar donde él reside. Pero si él me hace saber que no le agrado, quedo a su merced y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. También dijo: Como tú eres vidente, puedes volver tranquilo a la ciudad con Abiatar, y llevarte contigo a tu hijo Ahimaaz y a Jonatán, hijo de Abiatar. Yo me quedaré en las llanuras del desierto hasta que ustedes me informen de la situación. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron a Jerusalén con el arca de Dios, y allí se quedaron. David, por su parte, subió al monte de los Olivos llorando, con la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todos los que lo acompañaban se cubrieron la cabeza y subieron llorando. En eso informaron a David que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón. Entonces David oró: Señor, te ruego que fracasen los planes de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte donde se adoraba a Dios, se encontró con Husai, el arquita, que en señal de duelo llevaba las vestiduras rasgadas y la cabeza cubierta de tierra. David le dijo: Si vienes conmigo, vas a serme una carga. Es mejor que regreses a la ciudad y le digas a Absalón: Majestad, estoy a su servicio. Antes fui siervo de su padre, pero ahora lo soy de usted. De ese modo podrás ayudarme a desbaratar los planes de Ahitofel. Allí contarás con los sacerdotes Sadoc y Abiatar, así que manténlos informados de todo lo que escuches en el palacio real. También contarás con Ahimaaz, hijo de Sadoc, y con Jonatán, hijo de Abiatar. Comuníquenme ustedes por medio de ellos cualquier cosa que averigüen. Husai, que era amigo de David, llegó a Jerusalén en el momento en que Absalón entraba en la ciudad. Un poco más allá de la cumbre del monte, David se encontró con Siba, el criado de Mefiboset, que llevaba un par de asnos aparejados y cargados con 200 panes, 100 tortas de uvas pasas, 100 tortas de higos y un odre de vino. ¿Qué vas a hacer con todo esto?, preguntó el rey. Siba respondió: Los asnos son para que monte la familia de su majestad, el pan y la fruta son para que coman los soldados, y el vino es para que beban los que desfallezcan en el desierto. Entonces el rey preguntó: ¿Dónde está el nieto de tu amo? Se quedó en Jerusalén, respondió Siba. Él se imagina que ahora la nación de Israel le va a devolver el reino de su abuelo. Bueno, respondió el rey, todo lo que antes fue de Mefiboset ahora es tuyo. Humildemente me postro ante usted, exclamó Siba. Que cuente yo siempre con el favor de mi señor y rey. Cuando el rey David llegó a Bahurín, salía de allí un hombre de la familia de Saúl, llamado Simí, hijo de Gerá. Este se puso a maldecir y a tirarles piedras a David y a todos sus oficiales, a pesar de que las tropas y la guardia real rodeaban al rey. En sus insultos, Simí decía al rey: «Largo de aquí. Asesino. Canalla. El Señor te está dando tu merecido por haber masacrado a la familia de Saúl para reinar en su lugar. Por eso el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón. Has caído en desgracia, porque eres un asesino». Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: «¿Cómo se atreve este perro muerto a maldecir a mi señor el rey? Déjeme que vaya y le corte la cabeza». Pero el rey respondió: «Esto no es asunto mío ni de ustedes, hijos de Sarbia. A lo mejor el Señor le ha ordenado que me maldiga. Y si es así, ¿quién se lo puede reclamar?». Dirigiéndose a Abisai y a todos sus oficiales, David añadió: «Si el hijo de mis entrañas intenta quitarme la vida, ¿qué no puedo esperar de este benjamita? Déjenlo que me maldiga, pues el Señor se lo ha mandado. A lo mejor el Señor toma en cuenta mi aflicción y me paga con bendiciones las maldiciones que estoy recibiendo hoy». David y sus hombres reanudaron el viaje.
Simí por su parte lo seguía por la ladera del monte maldiciendo a David, tirándole piedras y levantando polvo. El rey y quienes lo acompañaban llegaron agotados a su destino, así que descansaron allí. Mientras tanto Absalón y todos los israelitas que lo seguían habían entrado en Jerusalén, también Ahitofel lo acompañaba. Entonces Husai, el arquita amigo de David, fue a ver a Absalón y exclamó: «¡Viva el rey! ¡Viva el rey!». Absalón preguntó: «¿Así muestras tu lealtad a tu amigo? ¿Cómo es que no te fuiste con él?». «De ningún modo», respondió Husai. «Soy más bien amigo del elegido del Señor, elegido también por este pueblo y por todos los israelitas. Así que yo me quedo con usted. Además, ¿a quién voy a servir? Serviré al hijo como antes serví al padre». Luego dijo Absalón a Ahitofel: «Danos tu consejo. ¿Qué debemos hacer?». Ahitofel respondió: «Acuéstese usted con las concubinas que su padre dejó al cuidado del palacio. De ese modo, todos los israelitas se darán cuenta de que usted se ha hecho odioso ante su padre, y quienes lo apoyan a usted se fortalecerán en el poder». Entonces instalaron una tienda de campaña en la azotea para que Absalón se acostara con las concubinas de su padre a la vista de todos los israelitas. En aquella época, recibir el consejo de Ahitofel era como oír la palabra misma de Dios, y esto era así tanto para David como para Absalón. Además, Ahitofel propuso a Absalón lo siguiente: «Yo escogería 12.000 soldados y esta misma noche saldría en busca de David. Como él debe estar cansado y débil, lo atacaría, le haría sentir mucho miedo y pondría en fuga al resto de la gente que está con él. Pero mataría solamente al rey, y los demás se los traería a usted. La muerte del hombre que usted busca dará por resultado el regreso de los otros, y todo el pueblo quedará en paz». La propuesta le pareció acertada a Absalón, lo mismo que a todos los jefes de Israel, pero Absalón dijo: «Llamemos también a Husai, el arquita, para ver cuál es su opinión». Cuando Husai llegó, Absalón preguntó: «¿Debemos adoptar el plan que Ahitofel nos ha propuesto? Si no, ¿qué propones tú?». «Esta vez el plan de Ahitofel no es bueno», respondió Husai. «Usted conoce bien a su padre David y a sus soldados, son valientes y deben estar furiosos como una osa salvaje a la que le han robado su cría. Además, su padre tiene mucha experiencia como hombre de guerra, y no ha de pasar la noche con las tropas. Ya debe de estar escondido en alguna cueva o en otro lugar. Si él ataca primero, cualquiera que se entere dirá: ha habido una matanza entre las tropas de Absalón. Entonces aun los soldados más valientes, que son tan bravos como un león, se van a acobardar, pues todos los israelitas saben que David, su padre, es un gran soldado y cuenta con hombres muy valientes. El plan que yo propongo es el siguiente: convoque usted a todos los israelitas que hay, desde Dan hasta Berseba. Son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, y usted mismo debe dirigirlos en la batalla. Atacaremos a David, no importa dónde se encuentre, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. No quedarán vivos ni él ni ninguno de sus soldados. Y si llega a refugiarse en algún pueblo, todos los israelitas llevaremos sogas a ese lugar y juntos arrastraremos a ese pueblo hasta el arroyo, de modo que no quede allí ni una piedra». Absalón y todos los israelitas dijeron: «El plan de Husai, el arquita, es mejor que el de Ahitofel». Esto sucedió porque el Señor había determinado hacer fracasar el consejo de Ahitofel, aunque era el más acertado, y de ese modo llevar a Absalón a la ruina. Entonces Husai dijo a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: «Ahitofel propuso tal y tal plan a Absalón y a los jefes de Israel, pero yo propuse este otro. Dens prisa y mándenle este mensaje a David: no pase usted la noche en las llanuras del desierto, más bien, cruce de inmediato al otro lado, no vaya a ser que su majestad y quienes lo acompañan sean aniquilados». Jonatán y Ahimaaz se habían quedado en Enrogel. Como no se podían arriesgar a que los vieran entrar en la ciudad, una criada estaba encargada de darles la información para que ellos se la pasaran al rey David. Sin embargo, un joven los vio y se lo hizo saber a Absalón, así que ellos se fueron de allí enseguida. Cuando llegaron a la casa de cierto hombre en Bahurín, se metieron en un pozo que él tenía en el patio. La esposa de aquel hombre cubrió el pozo y esparció trigo sobre la tapa. De esto nadie se enteró. Al pasar los soldados de Absalón por la casa, preguntaron a la mujer: «¿Dónde están Jonatán y Ahimaaz?». «Cruzaron el arroyo», respondió ella. Los soldados salieron en busca de ellos,
pero como no pudieron encontrarlos, regresaron a Jerusalén. Después de que los soldados se fueron, Jonatán y Ahimaaz salieron del pozo y se dirigieron a donde estaba David para ponerlo sobre aviso. Le dijeron: «Crucen el río a toda prisa, pues Ahitofel ha aconsejado que los ataquen». Por tanto, David y quienes lo acompañaban se fueron y cruzaron el Jordán antes de que amaneciera. Todos sin excepción lo cruzaron. Ahitofel, por su parte, al ver que Absalón no había seguido su consejo, aparejó el asno y se fue a su pueblo. Cuando llegó a su casa, luego de arreglar sus asuntos, fue y se ahorcó. Así murió, y fue enterrado en la tumba de su padre. David se dirigió a Mahanaim y Absalón lo siguió, cruzando el Jordán con todos los israelitas. Ahora bien, en lugar de Joab, Absalón había nombrado general de su ejército a Amasá, que era hijo de un hombre llamado Itra, el cual era israelita y se había casado con Abigail, hija de Nahás y hermana de Sarbia, la madre de Joab. Los israelitas que estaban con Absalón acamparon en el territorio de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, allí estaban Sobí, hijo de Nahás, oriundo de Rabá, ciudad amonita, Maquir, hijo de Amiel, que era de Lodebar, y Barzilai, el galaadita, habitante de Rogelín. Estos habían llevado camas, vasijas y ollas de barro, y también trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, miel, cuajada, queso de vaca y ovejas. Ofrecieron esos alimentos a David y a su comitiva para que se los comieran, pues pensaban que en el desierto esta gente habría pasado hambre y sed, y estaría muy cansada. David pasó revista a sus tropas y nombró comandantes sobre grupos de 1000 y de 100 soldados. Los dividió en 3 unidades y los envió a la batalla. La primera unidad estaba bajo el mando de Joab, la segunda bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia y hermano de Joab, y la tercera bajo el mando de Itai el gitita. «Yo los voy a acompañar», dijo el rey. Pero los soldados respondieron: «No, usted no debe acompañarnos. Si tenemos que huir, el enemigo no se va a ocupar de nosotros. Y aun si la mitad de nosotros muere, a ellos no les va a importar. Pero usted vale por 10.000 de nosotros. Así que es mejor que se quede y nos apoye desde la ciudad». «Bien», dijo el rey, «haré lo que les parezca más conveniente». Dicho esto, se puso a un lado de la entrada de la ciudad, mientras todos los soldados marchaban en grupos de 100 y de 1000. Además, el rey dio esta orden a Joab, Abisai e Itai: «Por consideración a mí, traten con respeto al joven Absalón». Y todas las tropas oyeron las instrucciones que el rey dio a cada uno de sus comandantes acerca de Absalón. El ejército marchó al campo para pelear contra Israel y la batalla se libró en el bosque de Efraín. Los soldados de David derrotaron allí al ejército de Israel. La lucha fue intensa aquel día, hubo 20.000 bajas. La batalla se extendió por toda el área, de modo que el bosque causó más muertes que la espada misma. Absalón, que huía montado en una mula, se encontró con los soldados de David. La mula se metió por debajo de una gran encina y a Absalón se le trabó la cabeza entre las ramas. Como la mula siguió de largo, Absalón quedó colgado en el aire. Un soldado que vio lo sucedido dijo a Joab: «Acabo de ver a Absalón colgado de una encina». «¿Cómo?», exclamó Joab. «¿Lo viste y no lo mataste ahí mismo? Te habría dado 10 siclos de plata y un cinturón». Pero el hombre respondió: «Aun si recibiera 1000 piezas de plata, yo no alzaría la mano contra el hijo del rey. Todos oímos cuando el rey ordenó a usted, a Abisai y a Itai que no le hicieran daño al joven Absalón. Si yo me hubiera arriesgado, me habrían descubierto, pues nada se le escapa al rey, y usted, por su parte, me habría abandonado». «No voy a malgastar mi tiempo contigo», respondió Joab. Acto seguido agarró 3 lanzas y fue y se las clavó en el pecho a Absalón, que todavía estaba vivo en medio de la encina. Luego 10 de los escuderos de Joab rodearon a Absalón, y lo remataron. Entonces Joab mandó tocar la trompeta para detener a las tropas, y dejaron de perseguir a los israelitas. Después tomaron el cuerpo de Absalón, lo tiraron en un hoyo grande que había en el bosque y sobre su cadáver amontonaron muchísimas piedras. Mientras tanto, todos los israelitas huyeron a sus casas. En vida a Absalón se había erigido un monumento en el Valle del Rey, pues pensaba: «No tengo ningún hijo que conserve mi memoria». Así que a esa estela le puso su propio nombre, y por eso hasta la fecha se conoce como la estela de Absalón. Ahimaaz, hijo de Sadoc, propuso a Joab: «Déjame ir corriendo para avisarle al rey que el Señor lo ha librado del poder de sus enemigos».
No le llevarás esta noticia hoy, respondió Joab. Podrás hacerlo en otra ocasión, pero no hoy, pues ha muerto el hijo del rey. Entonces Joab se dirigió a un soldado cusita y ordenó: Ve tú y dile al rey lo que has visto. El cusita se postró ante Joab y salió corriendo. Pero Ahimaaz, hijo de Sadoc, insistió: Pase lo que pase, déjame correr con el cusita. Pero, muchacho, respondió Joab, ¿para qué quieres ir? Ni pienses que te van a dar una recompensa por la noticia. Pase lo que pase, quiero ir. Anda, pues. Ahimaaz salió corriendo por la llanura y se adelantó al cusita. Mientras tanto, David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las dos puertas de la ciudad. El centinela, que había subido al muro de la puerta, alzó la vista y vio a un hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, éste comentó: Si viene solo, debe de traer buenas noticias. Pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él, así que le anunció al guarda de la puerta: Por ahí viene otro hombre corriendo solo. Ese también debe de traer buenas noticias, dijo el rey. El centinela añadió: Me parece que el primero corre como Ahimaaz, hijo de Sadoc. Es un buen hombre, comentó el rey, seguro que trae buenas noticias. Ahimaaz llegó y saludó al rey postrándose rostro en tierra ante él y dijo: Bendito sea el Señor su Dios, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra de mi señor el rey. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. Ahimaaz respondió: En el momento en que su siervo Joab me enviaba, vi que se armó un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasaba. Pasa y quédate ahí, dijo el rey. Ahimaaz se hizo a un lado. Entonces llegó el cusita y anunció: Traigo buenas noticias a mi señor el rey. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El cusita contestó: Que sufran como ese joven los enemigos de mi señor el rey, y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto el rey se estremeció y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: Ay, Absalón, hijo mío. Hijo mío, Absalón, hijo mío. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. Por eso las tropas entraron en la ciudad furtivamente, como lo hace un ejército avergonzado por haber huido del combate. Pero el rey, cubriéndose la cara, seguía gritando a voz en cuello: Ay, Absalón, hijo mío. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab fue a donde estaba el rey y le dijo: Hoy usted ha llenado de vergüenza a todos sus siervos que salvaron su vida, la de sus hijos e hijas, esposas y concubinas. Usted ama a quienes lo odian y odia a quienes lo aman. Hoy ha dejado muy en claro que nada le importan sus comandantes ni sus soldados. Ahora me doy cuenta de que usted preferiría que todos nosotros estuviéramos muertos, con tal de que Absalón siguiera con vida. Vamos. Salga usted y anime a sus tropas. Si no lo hace, juro por el Señor que para esta noche ni un solo soldado se quedará con usted. Y eso sería peor que todas las calamidades que usted ha sufrido desde su juventud hasta ahora. Ante esto el rey se levantó y fue a sentarse junto a la puerta de la ciudad. Cuando los soldados lo supieron, fueron todos a presentarse ante él. Los israelitas, mientras tanto, habían huido a sus casas, y por todas las tribus de Israel se hablaba de la situación. Decían: El rey nos rescató del poder de nuestros enemigos, él nos libró del dominio de los filisteos. Por causa de Absalón tuvo que huir del país. Pero ahora Absalón, al que habíamos ungido como rey, ha muerto en la batalla. ¿Qué nos impide pedirle al rey que vuelva? Entonces el rey David mandó este mensaje a los sacerdotes Sadoc y Abiatar: Hablen con los jefes de Judá y díganles: El rey se ha enterado de lo que se habla por todo Israel. Serán ustedes los últimos en pedirme a mí, el rey, que regrese a mi palacio. Ustedes son mis hermanos, son de mi propia sangre. ¿Por qué han de ser los últimos en llamarme? Díganle también a Amasá: ¿acaso no eres de mi propia sangre? Tú serás de por vida el comandante de mi ejército, en lugar de Joab. Que Dios me castigue sin piedad si no lo cumplo.
Así el rey se ganó el aprecio de todos los de Judá, quienes a una voz le pidieron que regresara con todas sus tropas, de modo que el rey emprendió el viaje y llegó hasta el Jordán. Los de Judá se dirigieron entonces a Gilgal para encontrarse con el rey y acompañarlo a cruzar el río. Pero el benjamita Simí, hijo de Gerá, oriundo de Bahurín, se apresuró a bajar con los de Judá para recibir al rey David. Con él iban 1000 benjamitas, incluso Siba, que había sido administrador de la familia de Saúl, con sus 15 hijos y 20 criados. Estos llegaron al Jordán antes que el rey y vadearon el río para ponerse a las órdenes del rey y ayudar a la familia real a cruzar el Jordán. Cuando el rey estaba por cruzarlo, Simí, hijo de Gerá, se inclinó ante él y dijo: «Ruego a mi señor que no tome en cuenta mi delito ni recuerde el mal que hizo este servidor suyo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. Le ruego al rey que olvide eso. Reconozco que he pecado y por eso hoy, de toda la tribu de José, he sido el primero en salir a recibir a mi señor el rey». Pero Abisai, hijo de Sarbia, exclamó: «Simí maldijo al ungido del Señor y merece la muerte». David respondió: «Hijos de Sarbia, esto no es asunto de ustedes sino mío. Están actuando como si fueran mis adversarios. ¿Cómo va a morir hoy alguien del pueblo cuando precisamente en este día vuelvo a ser rey de Israel?». Y dirigiéndose a Simí, el rey juró: «No morirás». También Mefiboset, el nieto de Saúl, salió a recibir al rey. No se había lavado los pies ni la ropa, ni se había recortado el bigote, desde el día en que el rey tuvo que irse hasta que regresó sano y salvo. Cuando llegó de Jerusalén para recibir al rey, éste le preguntó: «Mefiboset, ¿por qué no viniste conmigo?». «Mi señor y rey, como este servidor suyo es cojo, yo quería que me aparejaran un asno para montar y así poder acompañarlo. Pero mi criado Siba me traicionó, y ahora me ha calumniado ante mi señor el rey. Sin embargo, mi señor el rey es como un ángel de Dios y puede hacer conmigo lo que mejor le parezca. No hay nadie en mi familia paterna que no merezca la muerte en presencia de mi señor el rey. A pesar de eso, usted le concedió a este servidor suyo comer en la mesa real. ¿Qué derecho tengo de pedirle algo más a su majestad?». El rey dijo: «No tienes que dar más explicaciones. Ya he decidido que tú y Siba se repartan las tierras». «Él puede quedarse con todo», respondió Mefiboset, «a mí me basta con que mi señor el rey haya regresado a su palacio sano y salvo». También Barzilai el Galaadita bajó al Jordán. Había viajado desde Rogelín para escoltar al rey cuando cruzara el río. Barzilai, que ya era un anciano de 80 años, le había proporcionado al rey todo lo necesario durante su estadía en Mahanaim, pues era muy rico. El rey le dijo: «Acompáñame. Quédate conmigo en Jerusalén y yo me encargaré de todo lo que necesites». «¿Pero cuántos años de vida me quedan?», respondió Barzilai. «¿Para qué subir con el rey a Jerusalén? Ya tengo 80 años y apenas puedo distinguir lo bueno de lo malo, o saborear lo que como y bebo, o aún apreciar las voces de los cantores y las cantoras. ¿Por qué ha de ser este servidor una carga más para mi señor el rey? ¿Y por qué quiere su majestad recompensarme de este modo, cuando tan solo voy a acompañarlo a cruzar el Jordán? Déjeme usted regresar a mi propio pueblo para que pueda morir allí y ser enterrado junto a la tumba de mi padre y mi madre. Pero aquí le dejo a Kimán para que sirva a mi señor el rey, y lo acompañe a cruzar el río. Haga usted por él lo que haría por mí». «Está bien», respondió el rey, «Kimán irá conmigo y haré por él lo que me pides. Y a ti te daré todo lo que quieras». La gente y el rey cruzaron el Jordán. Luego el rey le dio un beso a Barzilai y lo bendijo, y Barzilai volvió a su pueblo. El rey, acompañado de Kimán y escoltado por las tropas de Judá y la mitad de las tropas de Israel, siguió hasta Gilgal. Por eso los israelitas fueron a ver al rey y le reclamaron: «¿Cómo es que nuestros hermanos de Judá se han adueñado del rey al cruzar el Jordán, y lo han escoltado a él, a su familia y a todas sus tropas?». Los de Judá respondieron: «¿Y a qué viene ese enojo? El rey es nuestro pariente cercano. ¿Acaso hemos vivido a costillas del rey? ¿Acaso nos hemos aprovechado de algo?». Pero los israelitas insistieron: «¿Por qué nos tratan con tanto desprecio? Nosotros tenemos 10 veces más derecho que ustedes sobre el rey David. Además, ¿no fuimos nosotros los primeros en pedirle que volviera?». Entonces los de Judá les contestaron aún con más severidad:
Por allí se encontraba un malvado que se llamaba Sabá, hijo de Bicri, que era benjamita. Dando un toque de trompeta, se puso a gritar: «Pueblo de Israel, todos a sus casas. Pues no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Isaí». Entonces todos los israelitas abandonaron a David y siguieron a Sabá, hijo de Bicri. Los de Judá, por su parte, se mantuvieron fieles a su rey y lo acompañaron desde el Jordán hasta Jerusalén. Cuando el rey David llegó a su palacio en Jerusalén, sacó a las 10 concubinas que había dejado a cargo del palacio y las puso bajo vigilancia. Siguió manteniéndolas, pero no volvió a acostarse con ellas. Hasta el día de su muerte quedaron encerradas y viviendo como si fueran viudas. Luego el rey ordenó a Amasá: «Moviliza a las tropas de Judá y preséntate aquí con ellas dentro de 3 días». Amasá salió para movilizar a las tropas, pero no cumplió con el plazo. Por eso David dijo a Abisai: «Ahora Sabá hijo de Bicri va a perjudicarnos más que Absalón. Así que hazte cargo de la guardia real y sal a perseguirlo, no sea que llegue a alguna ciudad fortificada y se nos escape». Entonces los soldados de Joab junto con los quereteos, los peleteos y todos los oficiales, bajo el mando de Abisai salieron de Jerusalén para perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Al llegar a la gran roca que está en Gabaón, Amasá le salió al encuentro. Joab tenía su uniforme ajustado con un cinturón, y ceñida al muslo llevaba una daga envainada. Pero al caminar, la daga se le cayó. Con la mano derecha, Joab tomó a Amasá por la barba para besarlo, mientras preguntaba: «¿Cómo estás, hermano?». Amasá no se percató de que en la otra mano Joab llevaba la daga, entonces Joab se la clavó en el vientre y las entrañas de Amasá se derramaron por el suelo. Amasá murió de una sola puñalada. Luego Joab y su hermano Abisai persiguieron a Sabá, hijo de Bicri. Uno de los soldados de Joab, deteniéndose junto al cuerpo de Amasá, exclamó: «Todos los que estén a favor de Joab y que apoyen a David, sigan a Joab». Como el cuerpo de Amasá, bañado en sangre, había quedado en medio del camino, todas las tropas que pasaban se detenían para verlo. Cuando aquel soldado se dio cuenta de esto, retiró el cuerpo hacia el campo y lo cubrió con un manto. Luego de que Amasá fue apartado del camino, todas las tropas fueron con Joab a perseguir a Sabá, hijo de Bicri. Sabá recorrió todas las tribus de Israel hasta llegar a Abel-Bet-Macá, y allí todos los del clan de Bicri se le unieron. Las tropas de Joab llegaron a la ciudad de Abel-Bet-Macá y la sitiaron. Construyeron una rampa contra la fortificación para atacar la ciudad y cuando los soldados comenzaban a derribar la muralla, una astuta mujer de la ciudad gritó: «Escúchenme. Escúchenme. Díganle a Joab que venga acá para que yo pueda hablar con él». Joab se le acercó. «¿Es usted Joab?», preguntó la mujer. «Así es». Entonces la mujer dijo: «Ponga atención a las palabras de su sierva». «Te escucho», respondió Joab. Ella continuó: «Antiguamente cuando había alguna discusión, la gente resolvía el asunto con este dicho: vayan y pregunten en Abel. Nuestra ciudad es la más pacífica y fiel del país, y muy importante en Israel, usted, sin embargo, intenta arrasarla. ¿Por qué quiere destruir la heredad del Señor?». «Que Dios me libre», respondió Joab. «Que Dios me libre de arrasarla y destruirla. Yo no he venido a eso, sino a capturar a un hombre llamado Sabá, hijo de Bicri. Es de la región montañosa de Efraín y se ha sublevado contra el rey David. Si me entregan a ese hombre, me retiro de la ciudad». «Muy bien», respondió la mujer. «Desde la muralla arrojaremos su cabeza». Y fue tal la sabiduría con que la mujer habló con todo el pueblo, que le cortaron la cabeza a Sabá, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab. Entonces Joab hizo tocar la trompeta y todos los soldados se retiraron de la ciudad y regresaron a sus casas. Joab, por su parte, volvió a Jerusalén para ver al rey. Joab era general de todo el ejército de Israel. Benaías, hijo de Joiadá, estaba al mando de los quereteos y los peleteos. Adonirán supervisaba el trabajo forzado. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Seba era el cronista. Sadoc y Abiatar eran los sacerdotes. Ira el Yairita era sacerdote personal de David. Durante el reinado de David hubo 3 años consecutivos de hambre. David pidió ayuda al Señor, y él le contestó: «Esto sucede porque Saúl y su sanguinaria familia asesinaron a los gabaonitas». Los gabaonitas no pertenecían a la nación de Israel, sino que eran un remanente de los amorreos.
Los israelitas habían hecho un pacto con ellos, pero tanto era el celo de Saúl por Israel y Judá que trató de exterminarlos. Entonces David convocó a los gabaonitas y preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? ¿Cómo puedo reparar el mal que se les ha hecho, de modo que bendigan al pueblo que es herencia del Señor? Los gabaonitas respondieron: No nos interesan la plata y el oro de Saúl y su familia, tampoco queremos que muera alguien en Israel. Entonces, ¿qué desean que haga por ustedes? Volvió a preguntar el rey. Saúl quiso destruirnos, contestaron ellos, se propuso exterminarnos y nos expulsó de todo el territorio israelita. Por eso pedimos que se nos entreguen 7 hombres de los descendientes de Saúl, a quien el Señor escogió, para colgarlos en presencia del Señor en Gibea de Saúl. Se los entregaré, prometió el rey. Sin embargo, por el juramento que David y Jonatán se habían hecho en presencia del Señor, el rey tuvo compasión de Mefiboset, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl. Pero mandó apresar a Armoní y a Mefiboset, los 2 hijos que Rizpa, hija de Aya, había tenido con Saúl, y a los 5 hijos que Merab, hija de Saúl, había tenido con Adriel, hijo de Barzilai, el mejolatita. David se los entregó a los gabaonitas y ellos los colgaron en un monte en presencia del Señor. Los 7 murieron juntos, ajusticiados en los primeros días de la siega, cuando se comenzaba a recoger la cebada. Rizpa, hija de Aya, tomó un saco y lo tendió para acostarse sobre la peña, y allí se quedó desde el comienzo de la siega hasta que llegaron las lluvias. No permitía que las aves en el día ni las fieras en la noche tocaran los cadáveres. Cuando contaron a David lo que había hecho Rizpa, hija de Aya y concubina de Saúl, fue a recoger los huesos de Saúl y de su hijo Jonatán, que estaban en Jabes de Galaad. Sin embargo, Abisai, hijo de Sarbia, fue en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Allí los soldados de David hicieron este juramento: nunca más saldrá usted con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Algún tiempo después hubo en gobierno otra batalla con los filisteos. En esa ocasión Sibecai, el Husatita, mató a Saf, uno de los descendientes de Rafa. En una tercera batalla que también se libró en gobierno, el Hanán, hijo de Jair, oriundo de Belén, mató al hermano de Goliat, el Gitita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Hubo una batalla más en Gat. Allí había otro gigante, un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Él también era descendiente de Rafa. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Simá, hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes descendientes de Rafa, el Gitita, cayeron a manos de David y de sus oficiales. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Dijo así: El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, la roca en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva. Mi más alto escondite. Él es mi protector y mi salvación. Tú me salvaste de la violencia. Invoco al Señor, que es digno de alabanza. Y quedo a salvo de mis enemigos. Las olas de la muerte me envolvieron. Los torrentes destructores me abrumaron. Los lazos del sepulcro me enredaron. Las redes de la muerte me atraparon. En mi angustia invoqué al Señor. Llamé a mi Dios. Y Él me escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. La tierra tembló, se estremeció. Se sacudieron los cimientos de los cielos. Temblaron a causa de su enojo. Por la nariz echaba humo. Por la boca fuego consumidor. Lanzaba carbones encendidos. Rasgando el cielo descendió. Pisando sobre oscuros nubarrones. Montando sobre un querubín, surcó los cielos. Y se remontó sobre las alas del viento. De las tinieblas y los oscuros nubarrones. Hizo tiendas que lo rodeaban. De su radiante presencia. Brotaron carbones encendidos. Desde el cielo se oyó el trueno del Señor. Resonó la voz del Altísimo. Lanzó flechas y dispersó a los enemigos. Con relámpagos los desconcertó. A causa de la reprensión del Señor. Y por el resoplido de su enojo. Las cuencas del mar quedaron a la vista. Al descubierto quedaron los cimientos de la tierra. Extendiendo su mano desde lo alto. Tomó la mía y me sacó del mar profundo.
Me libró de mi enemigo poderoso. De aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo. En el día de mi desgracia me salieron al encuentro. Pero mi apoyo fue el Señor. Me sacó a un amplio espacio. Me libró porque se agradó de mí. El Señor me ha pagado conforme a mi justicia. Me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos. He guardado los caminos del Señor. Y no he cometido el error de alejarme de mi Dios. Presentes tengo todas sus leyes. No me he alejado de sus estatutos. He sido íntegro ante Él. Y me he abstenido de pecar. El Señor me ha recompensado conforme a mi justicia. Conforme a mi limpieza ante sus ojos. Tú eres fiel con quien es fiel. E íntegro con quien es íntegro. Sincero eres con quien es sincero. Pero sagaz con el que es tramposo. Das la victoria a los humildes. Pero tu mirada humilla a los altaneros. Tú, Señor, eres mi lámpara. Tú, Señor, iluminas mis tinieblas. Con tu apoyo me lanzaré contra un ejército. Contigo, Dios mío, podré asaltar murallas. El camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que se refugian en él. Pues, ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Quién es la roca sino nuestro Dios? Es Él quien me arma de valor. Y hace perfecto mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado. Y me mantiene firme en las alturas. Adiestra mis manos para la batalla. Y mis brazos para tensar un arco de bronce. Tú me cubres con el escudo de tu salvación. Tu ayuda me ha hecho prosperar. Has despejado el paso de mi camino. Para que mis tobillos no se tuerzan. Perseguí a mis enemigos y los destruí. No retrocedí hasta verlos aniquilados. Los aplasté por completo. Ya no se levantan. Cayeron debajo de mis pies. Tú me armaste de valor para el combate. Doblegaste ante mí a los rebeldes. Hiciste retroceder a mis enemigos. Y así exterminé a los que me odiaban. Pedían ayuda y no hubo quien los salvara. Al Señor clamaron, pero no respondió. Los desmenucé. Parecían el polvo de la tierra. Los pisoteé como al lodo de las calles. Me has librado de los conflictos con mi pueblo. Me has puesto por líder de las naciones. Me sirve gente que yo no conocía. Son extranjeros y me rinden homenaje. Apenas me oyen, me obedecen. Esos extraños se descorazonan. Y temblando salen de sus refugios. El Señor vive. Alabada sea mi roca. Exaltado sea Dios, la roca de mi salvación. Él es el Dios que me vindica. El que pone los pueblos a mis pies. Tú me libras de mis enemigos. Me exaltas por encima de mis adversarios. Me salvas de los hombres violentos. Por eso, Señor, te alabo entre las naciones. Y canto salmos a tu nombre. Él da grandes victorias a su rey. A su ungido David y a sus descendientes. Les muestra por siempre su gran amor. Estas son las últimas palabras de David. Mensaje de David, hijo de Isaí. Dulce cantor de Israel. Hombre exaltado por el Altísimo. Y ungido por el Dios de Jacob. El Espíritu del Señor habló por medio de mí. Puso sus palabras en mi lengua. El Dios de Israel habló. La roca de Israel me dijo. El que gobierne a la gente con justicia. El que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la aurora. En un amanecer sin nubes. Que tras la lluvia resplandece. Para que brote la hierba en la tierra. Dios ha establecido mi casa. Ha hecho conmigo un pacto eterno. Bien reglamentado y seguro. Dios hará que brote mi salvación. Y que se cumpla todo mi deseo. Pero los malvados son como espinos que se desechan. Nadie los toca con la mano. Se recogen con un hierro o con el asta de una lanza. Y ahí el fuego los consume. Estos son los nombres de los soldados más valientes de David. Joseb Basebet el Tagmonita, que era el principal de los tres más famosos, en una batalla mató con su lanza a 800 hombres. En segundo lugar estaba Eleazar, hijo de Dodo el Ajojita, que también era uno de los tres más famosos.
Estuvo con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían concentrado en Pas-damín para la batalla. Los israelitas se retiraron, pero Eleazar se mantuvo firme y derrotó a tantos filisteos que por la fatiga, la mano se le quedó pegada a la espada. Aquel día el Señor dio una gran victoria. Las tropas regresaron a donde estaba Eleazar, pero solo para tomar los despojos. El tercer valiente era Samá, hijo de Agé el Ararita. En cierta ocasión, los filisteos formaron sus tropas en un campo sembrado de lentejas. El ejército de Israel huyó ante ellos, pero Samá se plantó en medio del campo y lo defendió, derrotando a los filisteos. El Señor les dio una gran victoria. En otra ocasión, 3 de los 30 más valientes fueron a la cueva de Adulán, donde estaba David. Era el comienzo de la siega y una tropa filistea acampaba en el valle de Refayín. David se encontraba en su fortaleza. En ese tiempo había una guarnición filistea en Belén. Como David tenía mucha sed, exclamó: «Ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén». Entonces los 3 valientes se metieron en el campamento filisteo, sacaron agua del pozo de Belén y se la llevaron a David. Pero él no quiso beberla, sino que derramó el agua en honor al Señor y declaró solemnemente: «Que el Señor me libre de beberla». Eso sería como beber la sangre de hombres que han puesto su vida en peligro. Y no quiso beberla. Tales hazañas hicieron estos 3 héroes. Abisai, el hermano de Joab, hijo de Sarbia, estaba al mando de los 3 y ganó fama entre ellos. En cierta ocasión, lanza en mano atacó y mató a 300 hombres. Se destacó más que los 3 valientes y llegó a ser su comandante, pero no fue contado entre ellos. Benaías, hijo de Joiadá, era un guerrero de Capsel que realizó muchas hazañas. Derrotó a 2 de los mejores hombres de Moab y, en otra ocasión, cuando estaba nevando, se metió en una cisterna y mató un león. También derrotó a un egipcio de gran estatura. El egipcio empuñaba una lanza, pero Benaías, que no llevaba más que un palo, le arrebató la lanza y lo mató con ella. Tales hazañas hizo Benaías, hijo de Joiadá. También él ganó fama como los 3 valientes, pero no fue contado entre ellos, aunque se destacó más que los 30 valientes. Además, David lo puso al mando de su guardia real. Entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joab; Elhanán, hijo de Dodo, que era de Belén; Samá el Jarodita; Elicá el Jarodita; Eles el Paltita; Irá, hijo de Iques el Tecoita; Abiezer el Anatotita; Mebunai el Jusatita; Zalmón el Ajojita; Marai el Netofatita; Geled, hijo de Baná el Netofatita; Itai, hijo de Ribai, que era de Gibea en el territorio de Benjamín; Benaías el Piratonita; Idai, que era de los arroyos de Gaas; Abi-Albón el Arbatita; Azmabet el Bajurinita; Elijaba el Salbonita. Los hijos de Jasén: Jonatán, hijo de Samá el Ararita; Ahían, hijo de Sarar el Ararita; Elifelet, hijo de Ahasbai el Macateo; Elián, hijo de Agitofel el Gilonita; Jezro, que era de Carmel; Parei el Arbita; Igal, hijo de Natán, que era de Sobá; el hijo de Agri; Selec el Amonita; Naharai el Berotita, que fue escudero de Joab, hijo de Sarbia; Ira el Itrita; Gareb el Itrita; y Urías el Hitita. En total fueron 37. Una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle: «Haz un censo de Israel y de Judá». Entonces el rey ordenó a Joab y a los comandantes del ejército que lo acompañaban: «Vayan por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y hagan un censo militar, para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército». Joab respondió al rey: «Que el Señor su Dios multiplique 100 veces las tropas, y le permita a mi señor el rey llegar a verlo con sus propios ojos». «¿Pero por qué mi señor el rey desea hacer tal cosa?». Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab y de los comandantes del ejército, de modo que salieron de su audiencia con el rey para llevar a cabo el censo militar de Israel. Cruzaron el Jordán y acamparon cerca de Aroer, al sur del pueblo que está en el valle, después de lo cual siguieron hacia Gad y Jazer. Fueron por Galaad y por el territorio de Tachtín Jotsi, hasta llegar a Dan Jaán y a los alrededores de Sidón.
Siguieron hacia la fortaleza de Tiro y recorrieron todas las ciudades de los heveos y los cananeos. Finalmente llegaron a Berseba, en el Negev de Judá. Al cabo de 9 meses y 20 días, y después de haber recorrido todo el país, regresaron a Jerusalén. Joab entregó al rey los resultados del censo militar. En Israel había 800.000 hombres que podían servir en el ejército, y en Judá, 500.000. Entonces le remordió a David la conciencia por haber realizado este censo militar y dijo al Señor: he cometido un pecado muy grande. He actuado como un necio. Yo te ruego, Señor, que perdones la maldad de tu siervo. Por la mañana, antes de que David se levantara, la palabra del Señor vino al profeta Gad, vidente de David, y le dio este mensaje: ve y dile a David que así dice el Señor: te doy a escoger entre estos 3 castigos, dime cuál de ellos quieres que te imponga. Entonces Gad fue a ver a David y le preguntó: ¿qué prefieres? ¿Que vengan 3 años de hambre en el país, que tus enemigos te persigan durante 3 meses y tengas que huir de ellos, o que el país sufra 3 días de plaga? Piénsalo bien y dime qué debo responderle al que me ha enviado. Estoy entre la espada y la pared. Respondió David: pero es mejor que caigamos en las manos del Señor, porque su compasión es grande, y no que yo caiga en las manos de los hombres. Por lo tanto, el Señor mandó contra Israel una plaga que duró desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y en todo el país, desde Dan hasta Berseba, murieron 70.000 personas. Entonces el ángel del Señor estaba en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpiaba el trigo, extendió su mano hacia Jerusalén para destruirla. Pero el Señor se lamentó del castigo que había enviado y dijo al ángel destructor: basta. Detén tu mano. David, al ver que el ángel destruía a la gente, dijo al Señor: ¿qué culpa tienen estas ovejas? Soy yo el que ha pecado. Soy yo el que ha hecho mal. Descarga tu mano sobre mí y sobre mi familia. Ese mismo día Gad volvió a donde estaba David y le dijo: sube y construye un altar para el Señor en el lugar donde Arauna el Jebuseo limpia el trigo. David se puso en camino, al como el Señor se lo había ordenado por medio de Gad. Arauna se asomó y al ver que el rey y sus oficiales se acercaban, salió a recibirlo y rostro en tierra se postró delante de él. Mi señor y rey, dijo Arauna, ¿a qué debo el honor de su visita? Quiero comprarte el lugar donde limpias el trigo, respondió David, y construir un altar al Señor, a fin de que se detenga la plaga que está afligiendo al pueblo. Tome mi señor el rey lo que mejor le parezca y preséntelo como ofrenda. Aquí hay bueyes para el holocausto, hay también trillos y yuntas que puede usar como leña. Todo esto se lo doy a usted. Que el Señor su Dios vea a su majestad con agrado. Pero el rey respondió a Arauna: eso no puede ser. No voy a ofrecer al Señor mi Dios holocaustos que nada me cuesten. Te lo compraré todo por su precio justo. Fue así como David compró el lugar donde se limpia el trigo y los bueyes por 50 siclos de plata. Allí construyó un altar al Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Entonces el Señor tuvo piedad del país y se detuvo la plaga que estaba afligiendo a Israel.